Buenas noches, sean bienvenidos a su programa La Noche de Walpurgis, donde les hablaremos de historias de terror enviadas por la audiencia. Les hablaremos también de terror literario y datos macabros e interesantes. Para empezar esta noche, es necesario recomendar que esta historia no la pueden escuchar menores de edad ni personas sensibles. Puedes brincarte al siguiente relato. Y dicho eso, vamos a empezar. Esta historia que vamos a contar el día de hoy, no hay otra manera de titularla más que de esa forma, la bruja, porque a ciencia cierta no sabemos qué es esa mujer, no sabemos por qué hizo lo que hizo, pero sabemos que hizo cosas que escapan del raciocinio, que son cosas bastante extrañas. Lo voy a contar en primera persona y por supuesto voy a omitir los dos nombres que participan. No podemos decir nombres para esta historia porque es una historia completamente real y porque las personas y porque todavía radican en nuestra ciudad. Bueno, vamos a comenzar. Era aproximadamente el año 2005. Yo estaba en la preparatoria y había conocido a alguien que se convertiría en mi mejor amigo durante muchos años. En la actualidad los dos seguimos siendo amigos, pero ya no nos vemos porque pues ya somos señores, ya tenemos nuestras familias, nuestros trabajos y de vez en cuando nos escribimos. Pero hay una cosa que recordamos. Tenemos muchas experiencias que compartimos juntos de aquel entonces. Nos gustaba mucho cosas como la música, disfrutábamos mucho tiempo los videojuegos, pasábamos horas y horas jugando videojuegos, pero acababa de salir en ese entonces, no voy a decir el nombre de eso, pero es como una consola que era muy costosa y era muy buena, era la novedad de ese momento. Así que pues no podíamos comprarla, solamente veíamos anuncios en la televisión, videos, comprábamos la revista de ese tema y leíamos las experiencias de las personas que jugaban con esa consola, pero sabíamos que no la podíamos tener, era demasiado cara. Fuimos amigos durante mucho tiempo, así que sabíamos también cosas personales. Por ejemplo, él sabía cosas de mi familia que yo le contaba porque platicábamos mucho, y yo sabía cosas de su familia. Sabía que en su familia nada más participaba él, su mamá y un hermano mayor. Él no tenía papá. Lo poco que me había contado de su papá era que él no lo veía desde que él estaba en la primaria, desde que era muy chico, pero que había crecido bien. Él sentía que no le había hecho falta, porque su mamá era una persona muy amorosa y a la vez muy trabajadora, que los había sacado adelante a él y a su hermano mayor. Así que una de las peculiaridades de destacar en esta historia es que mi amigo no le gustaba, mejor dicho, nada de lo paranormal. ¿Por qué? Porque él decía que todo eso era falso, que eran cuestiones de la imaginación. No le gustaba que, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar historias de terror o hablar historias de terror, escucharlas, todo eso, y él se reía, no le gustaba. Bueno, a la fecha no le gusta porque considera que es algo falso, que es cuestiones de la imaginación, cuando las personas queremos tanto creer en algo, y a la vez él cuenta que él no cree en el más allá, que no cree nada después de esta vida. Así que esas son sus creencias y era un tema que no compartíamos en común. Bueno, en aquellos tiempos cuando estaba de moda esa consola, ese videojuego, que insisto era muy costoso y que insisto sabíamos que no íbamos a tener, pasó algo. Me fui de vacaciones de verano a un rancho con toda mi familia. Y cuando regresé me llamó él por teléfono y me dijo, oye, qué bueno que ya regresaste, quiero que vengas y consigue permiso para quedarte aquí una noche o para quedarte 2 noches. Y yo le preguntaba por qué, a lo que él me respondía, es sorpresa, solamente ven y no te voy a decir nada hasta que estés aquí, hasta que lo veas. Ok, conseguí el permiso y me fui para allá. Sí vivíamos un poco lejos uno del otro, lo único que teníamos en común era nuestra preparatoria. Así que fui para allá. Llegué una tarde y noté algo muy extraño. Para empezar, la casa olía raro desde la entrada. Olía como a hierbas, olía como cuando te metes a un mercado donde venden incienso, hierbas, velas, todo eso. Así olía la casa. Me recibió su mamá, muy sonriente como siempre, y me dijo, pásale, hijo. Allá atrás está en su habitación mi hijo y te está esperando. Cuando pasé por la sala estaba un señor muy canoso, muy viejo, y con su mirada agachada hacia el suelo. Y solamente me saludó así de que buenas tardes, pero no volteó a verme.
No se puso de pie, no hizo nada. Y yo pasé por ahí, buenas tardes, saludé y pasé hasta la habitación de mi amigo que estaba hasta el fondo de la casa. Y se me hizo bastante extraño. Lo que sucede es que al abrir la puerta de la habitación de mi amigo toqué y me dijo, pásale, abrí la puerta. No lo podía creer. Ahí a un lado de su televisor, sobre una bocina grande de un estéreo, estaba la consola. Y él estaba jugando. Con esos estaban de moda los controles inalámbricos. No lo podía creer. Corrí hasta donde estaba él, me abalancé al sillón y me pasó rápido un control. Empezamos a jugar y se pasaron los minutos, se pasaron las horas. Y no lo podía creer, estaba yo encantado y él también. Y estábamos risa y risa y disfrutando ese momento. Y pasó mucho tiempo. De pronto tocan a la puerta y era su mamá. Nos menciona que va a salir, que va a ir a comer y cuando regrese nos va a traer algo de comer. Pizzas o hamburguesas que queríamos. Pues le cargamos pizza. Así que seguimos él y yo jugando y seguimos durante horas. Así que se fue su mamá y nos quedamos solos en la habitación, solos en la casa. Y ya fue cuando yo le puse pause al juego y me dijo, ¿qué ocurre? Le dije, vamos por agua al tomar, ¿no? Pero en realidad yo lo que quería era saber, tenía tanta la curiosidad. Y fuimos a la cocina, trajimos vasos con refresco, con hielos, y ahora sí le pregunté. Le dije, oye, ¿cómo le hiciste para comprar la consola? Es demasiado cara. A lo que él se quedó pensativo y me responde, me la compró mi papá. El señor que estaba ahí en la sala con mi mamá es mi papá. Yo me quedé sorprendido. Pues a él ni siquiera hablaba de su papá, tenía muchos años que no lo veía. Habían perdido todo contacto con él. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué volvió? ¿Cómo está? Me dice, vamos al cuarto, te voy a contar. Dice, es algo muy extraño. Dice, es demasiado raro. Te lo voy a contar todo. Y no lo creería, dijo él, no lo creería, sino porque nos pasó y porque yo estaba ahí, porque yo lo escuché, porque yo lo viví. Así que te lo voy a contar todo. Dice, hace algunas semanas fuimos a las colonias que están allá arriba del cerro. Es una subida muy pronunciada, dice él, que tuvimos que dejar el carro estacionado allá abajo. Subimos la calle y de pronto la calle se convierte en puras escaleras. La colonia sigue, hay casas todavía. Y allá, lo más alto del cerro, hay una casa que tiene a la vez un terreno con un tejabán. Bueno, entramos a ese tejabán. La mujer que vive allá adentro de ese tejabán, rodeada de velas, de hierbas, de cosas que no puedo mencionar, es muy vieja, dice, es demasiado vieja. Haz de cuenta que estás viendo a las brujas de los cuentos. Tiene pelos en la barbilla, tiene la nariz grande y ganchuda y tiene una mirada muy pesada. Mi mamá le empezó a contar a ella que hacía tantos años que no veía a mi papá. Le empezó a decir a ella. Y que él había abandonado a toda la familia y que en todos esos años nunca había puesto un peso y que ella había batallado mucho para pagar nuestros estudios y que quería que regresara. Todo eso lo escuchó él. Así que, pues la bruja habló en voz baja y le dio ciertas recomendaciones. A la siguiente vuelta que dimos, mi mamá le llevó fotografías de él y le llevó documentos, papeles, principalmente para ver la letra de él. Así que la mujer estudió en ese momento frente a nosotros las fotografías, las letras, escribió algunas cosas y así hicimos varias visitas con esa mujer. Yo obviamente, dice mi amigo, yo pensaba que eran engaños, que eran que le iban a timar, que eran como estafadores, porque le pidió una suma muy fuerte de dinero. Bueno, para esas cosas yo consideré que, dice él, era mucho dinero lo que le estaba pidiendo. Pues mi mamá le llevó el dinero, era un pequeño sobre con algunos billetes y se lo dio a la señora. La señora lo contó y como ya eran varias visitas, por fin le dijo, lo que va a ocurrir es lo siguiente, me vas a dejar aquí estas fotografías, te vas a llevar tú esto que está escrito aquí, son unas plegarias, antes de dormirte todas las noches las tienes que leer, vas a poner estas hierbas, vas a poner estas velas. Lo más importante, dijo la mujer, esto es lo más importante, durante la noche o la madrugada
Vas a escuchar ruidos en la azotea, en el techo. Para nada puedes salir. No puedes salir. Dile a las personas que llevan contigo que no pueden salir, que no se asomen. Soy yo la que va a estar ahí arriba. Así que, pues se fueron ellos de ese lugar. Esa era su última visita. Y dice él que pues todo el tiempo pensando en que eran engaños, todo eso. Sino que como estábamos de vacaciones, pues yo estaba allá en el rancho y mi amigo estaba ahí en su casa. Dice que él se desvelaba con un aparatito para jugar videojuegos, que es así como manual, no se ocupa la televisión. Se desvelaba hasta las 2, 3 de la mañana. De pronto dice que allá arriba en el techo hay muchos alambres de un tendedero, hay muchos fierros, hay bloques, hay varillas, hay muchas cosas allá arrumbadas. Se empezó a escuchar donde se movían. Mi amigo en esta parte de la historia baja la voz y me dice: lo que te voy a decir es de no creerse. Pero yo lo escuché. Estando en mis 5 sentidos lo escuché. Dice: allá arriba se escuchaban pasos. Solo que yo recordaba ese señalamiento de que no debíamos asomarnos. Lo único que hice fue que me acerqué a la ventana, pegué mi oreja completamente a la ventana que estaba abierta y quedaba yo muy cerca de, así como que donde la pared se junta con el techo, y escuchaba claramente todo lo que estaba ocurriendo ahí arriba. Dice: había pasos, pero no creas que son zapatos, pies, lo que sea, los ruidos que regularmente haría una persona al caminar. No era eso. No sé ni cómo decírtelo, pero si tuviera que decírtelo de alguna manera, son como si estuvieras escuchando los pasos de alguien que tiene las uñas muy grandes, como garras. Daba un paso y se escuchaba donde las garras rasguñaban el suelo. Daba otro y se escuchaba así. Digo, y son pasos muy pesados, como de algo muy grande. Así que yo me acerqué otra vez al sillón y me tendía ahí. No quise escuchar más, pero aún así se podía escuchar todavía. Y se escuchó un aleteo, como cuando escuchas en la televisión, por ejemplo, un animal grande como un buitre. Así se escuchaba un aleteo de algo muy grande, donde movían las alas. Y ahí arriba se escuchaba que se movían los alambres, se escuchaban nuevamente esos pasos con garras, se escuchaban un chorro de cosas. De pronto, dice él, un sueño muy pesado me invadió, muy pesado. Pues me quedé dormido, no supe más. Al día siguiente desperté y me tardé un rato en recordar todo eso. Pero ¿sabes por qué me desperté? Dice él. Era muy temprano en la mañana. Tocaron a la puerta. ¿Sabes quién era? Era mi papá. Estaba ahí. Había regresado. Y lo recibimos mi mamá y yo como si ya lo estuviéramos esperando. Así que él entró y nos saludó muy bien, como si nada hubiera pasado. Mi mamá también lo saludó bien. Pasamos a la sala, empezó a tomar agua y traía unos maletines. De pronto uno de ellos, el más pequeño, que es como un maletín como el que cargan los profesores, se lo dio a ella. La llamó por su nombre y le dijo: esto es para compensar un poco todo el tiempo que no estuve contigo, que no te estuve apoyando, que tú estuviste luchando sola, sacándolos adelante a ellos. Y le dio una pequeña maleta. Le dijo: guárdala por favor en tu habitación. Así que ella se fue y dejó ese maletín en aquel lugar. Salimos a comer, regresamos y seguíamos platicando. Él sacó de su portafolio, sacó unas fotografías que teníamos de cuando éramos niños, mi hermano mayor y yo y él, y nos empezó a contar, por ejemplo, en esta fotografía estamos en tal plaza, en esta fotografía estamos en unas escaleras eléctricas, así, así, y empezaron a platicar y todos risa y risa, ¿verdad? No dejaba de ser extraño. Si te ponías a pensar, era muy extraño. Así que de pronto, en una que mi mamá se fue a la cocina, él me dijo: oye hijo, estuvimos mucho tiempo separados y las cosas materiales no pueden enmendar nada, pero aún así yo te pido a favor que me permitas regalarte algo, lo que tú quieras. Vamos al centro y lo compramos, lo que tú gustes. Así que yo fui por el periódico y fui por la revista, y le enseñé esa consola. Y le dije más o menos cuánto costaba y me dijo: está bien, no pasa nada. Dijo: si tú la quieres, vamos por ella. Así que mi mamá entró, nos escuchó
y nos dio las llaves del carro. Nos fuimos y la trajimos. Y no solo eso, me compró muchos juegos para poder jugarlos en ese mismo rato. Así que pues yo no cabía de la emoción, dice él. Jugué un rato nada más para probarlo. Después fuimos a la casa de mi hermano, que también yo supongo que él ya sabía un poco de lo que iba a ocurrir porque pues también nos estaba esperando. Pasamos ahí la tarde y regresamos. Y yo le dije, bueno amigo, ¿y entonces qué pasa? ¿Tu papá qué se va a quedar o qué? Dijo, no, él nos contó que solamente viene de visita. De hecho, ayer precisamente, dice mi amigo, estábamos platicando de que él se va a ir. Y le contó a mi mamá que iba a vender unos terrenos que tiene allá en el lugar donde él vive para poder regresarse. Así que, pues no sabemos lo que pasó, no sabemos lo que hizo aquella mujer, pero sin duda era algo muy poderoso que incluso que mi amigo que no cree, que no le gusta nada de eso, pues le tocó vivir esa experiencia. Y bien, concluido esa historia, vamos a continuar con la temática de brujas. Vamos a concluir el capítulo de hoy con un dato macabro e interesante. A todo esto, ¿qué es la noche de Walpurgis? ¿O a qué se refiere el término? ¿Era una fiesta? ¿Era una festividad pagana que tenía que ver con el cambio de estaciones? ¿Es una reunión? ¿Un aquelarre? La noche de Walpurgis tiene varias connotaciones, varios significados que han ido cambiando a lo largo del tiempo. El significado del cual les voy a hablar hoy es el que tiene que ver con lo macabro y con lo interesante. Y en cuestiones de calendario, la noche de Walpurgis sería esa noche entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Y me gustaría empezar esta definición con palabras del escritor de Drácula, Bram Stoker. Él dice lo siguiente: era la noche de Walpurgis. En la creencia de millones de personas, esa noche el diablo anda suelto. Las tumbas se abren y los muertos salen a caminar. Los demonios de la tierra, el aire y el agua despiertan. Esta definición la da él en su relato que lleva por nombre El invitado de Drácula. Un extracto que no se incluyó al final en el libro, más bien quedó como en el borrador, como otros capítulos que quedaron en borrador y que fueron publicados tiempo después de la muerte del escritor. Así que en Drácula, el protagonista Jonathan Harker cuenta la historia desde sus diarios y da inicio la primera semana de mayo, pero ocurre que este capítulo, El invitado de Drácula, que fue eliminado, sería el verdadero comienzo. Así que en su viaje él hace una escala en Múnich, Alemania, precisamente como si fuera casualidad, el 30 de abril. Así que esa noche en el folclore local sería la noche de Walpurgis. El camino que él va siguiendo en ese momento con el cochero que lo lleva en su viaje es un camino que lleva a un pueblo que lleva más de 100 años abandonado, donde sus habitantes habían sido vampirizados y después de haber sido sepultados fueron encontrados frescos en sus tumbas con sus labios llenos de sangre. En ese mismo lugar el cochero intenta advertirle muchas veces, pero como tienen la barrera del idioma, de que hablan diferentes idiomas ellos, el cochero solamente repite una palabra y la repite una y otra vez: Walpurgisnacht, Walpurgisnacht. Pero recordemos que Jonathan al inicio de esa historia es completamente incrédulo del escepticismo, de las supersticiones de los pueblos. Y como el cochero no lo quiere acompañar, se va él caminando y es cuando se encuentra en un momento con un cementerio en un cruce de caminos. Y en la creencia del folclore de aquel pueblo, de aquel entonces, era que los suicidas serían enterrados en cruces de caminos. Así que se encuentra él en este cementerio con un personaje muy extraño, es un personaje vampírico que es la condesa de Graz, y a la distancia aparece un lobo que al parecer lo salva en lo que llega la policía y para que él pueda continuar su camino hasta el viaje con el encuentro del conde Drácula. Así de breve es ese capítulo que fue eliminado. Después fue publicado posterior a la muerte del escritor, fue publicado por la viuda. Y entonces, si en esa noche ningún ser benévolo tiene poder y los seres malignos tienen más poder que nunca, sería casi obligatorio que aparecieran estos seres de los cuales les voy a hablar, los cuales aprovechan esa noche para hacer sus reuniones, sus aquelarres, sus conjuros,
sus rituales, sus sacrificios. Me refiero precisamente a las brujas. Y muchos años antes de que existiera Drácula, nos encontramos en el tiempo con el escritor Johann Wolfgang von Goethe, o von Goethe, como ustedes lo quieran mencionar. Él hace algunas alusiones en su novela Fausto acerca de la noche de Walpurgis, y nos cuenta lo siguiente. El protagonista de esa historia es Fausto, y él hace contacto con una entidad del bajo astral al que llaman Mefisto, o Mefistófeles, el enemigo de la luz. Y él le va a conceder algunos deseos a cambio de que Fausto le sirva en la otra vida. Y para hacer gala o demostración de su poder, hacen algunos viajes y lo lleva a muchos lugares. Y hacen alusión a un cambio de conciencia o a un viaje que hacen en sueños en otro nivel de conciencia. Y es precisamente en la noche de Walpurgis donde Mefistófeles va a llevar a Fausto a conocer cómo celebran las brujas esa noche. Y lo hacen en un lugar llamado Brocken, que es un pico muy alto en una cordillera montañosa en alguna parte de Alemania. Y así que llegan ellos hasta ese lugar a presenciar cómo un remolino de almas va subiendo por toda la cordillera de montañas a encontrarse en el pico más alto. Y van todos ellos apresurados en esa carrera a subir hasta allá a encontrarse con una entidad maligna superior, de la cual les estaré hablando más adelante. En ese remolino de almas o de seres van, por supuesto, brujas, brujos, van soldados, van generales, van animales, van cerdos, van machos cabríos, van fuegos fatus. El fuego fatu vendría siendo ese fuego azul o verde que se encuentra, en las leyendas, que se encuentra en el monte o en los lugares deshabitados, que en las noches santas indica que ahí en esa parte hay un tesoro. En la creencia de algunas personas, escarbas en ese lugar y encuentras un tesoro indicado por el fuego fatu. Van todos ellos subiendo por la cordillera de la montaña, y entre ellos va también Lilith. Lilith vendría siendo, de acuerdo a las leyendas rabínicas del Talmud, la primera mujer de Adán, que por no acatar sus órdenes fue convertida en demonio y fue expulsada del jardín del Edén, lo cual la haría la primer demonio femenino en andar por esta tierra. Y Mefistófeles presenta a Lilith ante Fausto allá a la distancia, desde donde ellos están presenciando el aquelarre. Le dice lo siguiente: ponte en guardia contra sus hermosos cabellos, contra tal adorno, el único del que hace gala. Cuando con su cabellera larga atrapa a un joven, no lo soltará tan fácilmente hasta acabar con él. En ese remolino va también una bruja muy antigua y muy vieja, va montada sobre un cerdo. Van todos ellos como teniendo una conversación, sabiendo que van hasta el pico más alto, hasta Brocken, a encontrarse con una entidad maligna. Y es porque esta noche todo lo malo y todo lo profano tiene un poder superior. En ese lugar y en esa noche va a ocurrir una reunión, un aquelarre, va a haber rituales, va a haber sacrificios, las mujeres van a bailar con los animales alrededor de la fogata, y todo ese acto lo va a presenciar una entidad malévola suprema. Esa entidad es Mamón. Y Goethe hace la definición de Mamón de la siguiente manera: Dios de las riquezas, adorado en Siria, en el caso presente personifica los tesoros encerrados en las entrañas de la tierra, y en la noche de Walpurgis se le ve aparecer en las montañas. Entonces, al ser él considerado el dios de las riquezas, en este folclore antiguo, se dice que cuando una montaña brilla al atardecer con los gases que salen de las minas o de la propia tierra, es por la presencia de esta entidad malévola a la que llamaban Mamón, dios de las riquezas. Y es después de esto que Fausto y Mefistófeles, después de presenciar lo que es la noche de Walpurgis, la reunión entre seres malévolos, brujas, brujos, regresan a su estudio, y después de beber una pócima, Fausto es que logra hacerse más joven y de esa manera conquistar a la mujer que él tenía pensado. Así que, en conclusión, la noche de Walpurgis sería aquella noche en que se reúnen las entidades malévolas de este mundo y de otros mundos. Y con ese dato nos despedimos de este capítulo, no sin antes recordarte que no voltees a la ventana, no voltees detrás de ti, no se te ocurra mirar debajo de la cama o allá arriba.
porque hay muchos seres deambulando en la noche de Walpurgis. Hasta la próxima.